taladrar. Entonces, cuando nosotros queramos hacer una perforación en un material o en alguna pieza, en algún elemento que nosotros tengamos, o sea, algún repuesto, alguna parte del vehículo, nosotros debemos tener en cuenta, estos aspectos. Por ejemplo, debemos tener en cuenta de qué diámetro nosotros queremos hacer la perforación, porque no es lo mismo que nosotros queramos realizar una perforación de unos, digamos, una perforación de unos 7 milímetros a querer nosotros realizar una perforación de unos 17 milímetros. O sea, no solamente es el hecho de que la perforación, el agujero es más grande, porque espera, aquí nosotros el problema que nosotros tenemos al realizar una perforación más grande con respecto a la pequeña, es que debemos utilizar una broca más grande, ¿sí? La broca, esta herramienta de corte, debemos usar una broca más grande. Por lo tanto, al momento que nosotros estemos haciendo fuerza con el taladro para, para retirar esta mayor cantidad de material, la broca necesita utilizar más fuerza, hace una mayor cantidad de esfuerzo. Por lo tanto, hay el problema o el peligro de que se llega a romper la punta de la broca si nosotros no consideramos mucho lo que es el diámetro. Si nosotros queremos hacerle de la misma manera una perforación pequeña que una grande, vamos a ver que con la perforación grande tenemos más riesgo de que algo salga mal, ya sea que se vaya a romper nuestra herramienta de corte, como lo es la broca, que se vaya a dañar nuestro taladro, porque estamos haciendo demasiado esfuerzo, o que se llegue a dañar el material, debido a que estamos haciendo directo una perforación muy grande. Entonces puede que haya el peligro de que el material esté generando demasiado esfuerzo interno, que se puedan llegar a agrietar el material solamente porque nosotros hacemos una perforación sin tener cuidado. Entonces puede que nosotros terminemos rompiendo todo el material. Entonces, por ejemplo, esto es algo que yo les había hablado en una clase anterior, de lo que era el taladrado previo. Que, por ejemplo, si yo les decía que si nosotros queremos realizar una perforación de unos 25,4 milímetros, lo que vendría a ser una pulgada, nosotros no podemos hacer esta perforación directa, o sea, ni de broma. Sobre todo si estamos trabajando en metal, si estamos trabajando en madera, puede ser, porque pero ahí utilizan otro tipo de herramientas. Pero aquí para trabajar en metal, nosotros no podemos hacer ese chiste, porque es exigirle demasiado a los filos que tenemos aquí en la broca. Le estamos exigiendo que haga demasiado esfuerzo y por lo tanto puede llegar a romperse la broca y puede quedar aquí un pedazo de broca incrustado en el orificio y es mucho más trabajo para nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí una opción que puede ser es antes de nosotros hacer la perforación de los 25 de pulgada, podríamos realizar una perforación previa con una broca de 3/4, o sea, de 19 milímetros, que es una perforación mucho más pequeña, pero igual sigue siendo una perforación grande. Entonces aquí se podría utilizar otra perforación previa, digamos, con una broca de media, que sería una broca de aproximadamente unos 13 milímetros. Y dependiendo del material con que estemos trabajando, incluso podríamos hacer una perforación mucho más pequeña, una perforación para guiar, una perforación con una broca de 1/4, que sería unos 6 milímetros. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, al momento de hacer una perforación, dependiendo del tamaño de perforación que nosotros queramos realizar, tenemos que escoger con cuidado cómo lo vamos a realizar.
Si es una perforación pequeña, digamos aquí está de un cuarto, o de un medio podríamos realizarle directamente sin ningún problema. Pero pero si nosotros queremos hacer una de 1 pulgada, nosotros vamos a ver que vamos a tener un problema, que no nos va a salir bien, que puede que el momento que nosotros estamos haciendo la perforación, que nos salga la perforación a un lado de donde nosotros queríamos hacer, que la perforación el momento se dañe el material, se dañe la broca o se llegue a dañar incluso el taladro, porque como está haciendo mucho esfuerzo, la broca a veces se sabe llegar a remorder con el metal. Entonces ahí el motor del taladro sigue haciendo esfuerzo y puede llegar a dañarse algún elemento. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos llegar a hacer esta perforación grande, nosotros vamos haciendo pequeñas perforaciones. Es lo más recomendable. Incluso así sean perforaciones, por ejemplo, como esta de 1 pulgada, es preferible hacer perforaciones mucho más pequeñas primero. Entonces, por ejemplo, digamos, en este tipo de material, lo que se hace en el taller es, se mide, nosotros cogemos con un flexómetro, con un calibrador, con una regla graduada, nosotros cogemos, medimos y trazamos el lugar en donde queremos que se haga la perforación. Digamos, le ponemos ahí con un corrector. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, hay una herramienta uno que parece un clavo de metal, pero es bastante grueso, que se conoce como granate. ¿Sí? Que es como un lápiz, pero de metal. Entonces la punta es de metal. Entonces coloca la punta justo donde nosotros marcamos. Le colocamos aquí la punta y en la parte de atrás, en la cabeza, nosotros le golpeamos con un martillo. Entonces aquí ya se crea un pequeño hueco, pequeño agujero, para que nosotros coloquemos ahí la punta del taladro. Entonces ahí, ¿qué es lo que se debe hacer? Ahí lo que se debe hacer es coger y colocar aquí el taladro, realizar la primera perforación, ya sea como en el ejemplo que les puse, con la broca de 1/4. Entonces aquí se vería la broca de 1/4 y le haríamos la perforación que nosotros necesitamos. Entonces aquí como nosotros ya tenemos un pequeño agujero ya hecho, entonces es mucho más fácil que nosotros hagamos el resto de perforaciones siguientes y sin que haya riesgo que se nos mueva la medida, porque si nosotros no hacemos, solo hacemos este marcado con el granate y utilizamos una broca muy grande, se puede llegar a dar el problema que la broca, hasta que empiece a generar el arranque de viruta, empieza a realizar la perforación, que se mueve un poco y él nos salga el agujero descentrado, salga medido a una distancia diferente de por 1 o 2 milímetros. Entonces, eso es algo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que salga preciso. Entonces, eso es lo que se hace siempre. Calcular, nosotros no tenemos un cálculo, una forma de medir o de decirles, ¿saben qué? Tienen que hacer tantas perforaciones. Esto ya vendría a ser ya dependiendo del sentido común de ustedes. Pero siempre por lo menos hacer, si pasa de 1 pulgada, por lo menos hacer unas 3 o 4 perforaciones previas. O 3 o 4 incluyendo ya la perforación propiamente dicha. Una con una broca pequeña para hacer la guía, otro para ya retirar la mayor cantidad de material posible y la última para dejarle en la medida que nosotros queremos. Con eso, por ejemplo, como aquí digamos en esta broca de acá, nosotros colocamos esta broca para hacer la perforación de 25 milímetros encima del agujero de aquí que hizo la otra broca, la de 3/4. Entonces aquí ya no tiene que retirar todo este material, sino solamente tiene que retirar el material que queda a las orillas, ¿sí? Entonces solo esta pequeña cantidad de material, con lo que la broca no hace mucho esfuerzo y ya es el riesgo de que algo nos salga mal al momento de hacer la perforación es muy baja. Otra parte que nosotros debemos tener en cuenta es de qué, lo que se conoce como calidad superficial, qué tan precisa o qué tan
o qué tan bien hecha queremos que nos quede la superficie de la perforación. Porque, por ejemplo, si es para la perforación para nosotros pasar un perno, para colocar ahí una tuerca, un perno para unir aquí entre los elementos, o queremos hacer la perforación para después sacar la rosca, entonces aquí nosotros no vamos a necesitar una calidad superficial muy alta, no nos va a servir mucho que aquí esto quede completamente liso el agujero. Pero en cambio, si es para pasar por aquí un eje, algún elemento que necesitemos que quede la medida extremadamente precisa, entonces ahí se utilizan otro tipo de brocas que vimos en una clase anterior, que era el escariado, que era un trabajo que se hace aquí mismo con el taladro. Pero bueno, para nosotros realizar el taladrado también debemos considerar qué material estamos queriendo trabajar. Como les había mencionado, no es lo mismo querer trabajar un metal que una madera o que un plástico. Por ejemplo, en la madera, tranquilamente, se han visto los carpinteros al momento que, por ejemplo, están queriendo instalar una chapa en una puerta de madera, utilizan unas como brocas que tienen unos dientes de sierra y hacen la perforación todito el agujero, le sacan de una sola. Cambios en el metal, extremadamente difícil que podamos hacer. Entonces, por ejemplo, inclusive diferenciando un tipo de metal de otro, por ejemplo, un aluminio, que es un metal un poco blando, es mucho más fácil hacer una perforación, como les menciono, es blando. Prácticamente no necesitamos mucho esfuerzo. En cambio, si nosotros tenemos un acero endurecido, un acero que es para herramientas, o por ejemplo, queremos hacer perforación en un eje en un vehículo, entonces aquí el material es muy duro. Entonces aquí eso nos influye en que tengamos que utilizar una broca de un material más resistente o de nosotros utilizar unas velocidades de corte mucho más bajas. El material de la broca, como les mencioné y también estaba en el video, las brocas son hechas de acero. Hay algunos aceros de mejor o peor calidad. Generalmente nosotros aquí en el medio lo que sabemos tener son las brocas de acero rápido, HSS, que por ahí tienen un pequeño recubrimiento de cobalto para que sea mucho más resistente y que no tenga mucho y que pueda resistir mayor cantidad de trabajos. En cambio, las brocas baratas, las que ustedes van a la ferretería y les venden en $1, es que son de acero negro. Entonces, para hacer una perforación hay que tener mucho cuidado porque se puede llegar a romper con facilidad esas brocas. La longitud del agujero, asimismo como el diámetro, es también indispensable saber qué tanto del material nosotros queremos hacer la perforación. No es lo mismo hacer una perforación de aquí de unos 10 milímetros a querer hacer la perforación a través de todo el material. ¿Cuántos agujeros se quiere realizar? Y cómo está fijado la pieza al taladro. Por ejemplo, aquí nosotros habíamos hablado que en la mesa del taladro, aquí nosotros podíamos colocar una entenalla o un tornillo de banco que nos sirve para sujetar el material. En algunos casos que no se suele tener esta entenalla aquí en el taladro y solamente le sujetan con la mano. Puede ser suficiente en algunos casos, pero en otros que estamos trabajando con metales, con acero que sea medio duro, que puede llegar a darse el peligro que la broca se quede atorada en el metal y después la broca gira con todo y el material que se estaba perforando. Entonces, si una persona estaba teniendo con las manos, ahí corre el riesgo que le golpee las manos y pueda incurrir en algún tipo de lesión. Listo. Entonces, en cuanto a cómo hace el taladro para realizar la perforación, nosotros ya hemos visto esta herramienta que es la broca, ¿sí? Esta herramienta de metal que tiene esta forma de espiras
que tiene dos espiras por las cuales salen las virutas de metal, como nosotros vemos aquí, que estas ranuras sirven para que por aquí salga el metal y no se quede dentro de la perforación. Y tiene la punta, tiene unos dos filos, que son los que van a hacer la herramienta de forma de cuña, lo que ya habíamos visto en el aserrado, y que ésta va retirando poco a poco porciones del material para poder realizar la perforación. Entonces la broca, para poder cortar y poder el material, para poder generar este arranque de viruta, la broca necesita hacer dos movimientos. Un movimiento de giro, necesitamos que la broca esté girando, o también puede darse el caso que en vez de que gire la broca, el que gire sea el material. Entonces, por ejemplo, bueno, en el siguiente parcial vamos a ver un poco de este tipo de máquinas que hay en talleres, que lo que gira es el material y la herramienta de corte se queda fija, que es un torno. Entonces aquí el elemento está girando constantemente y la broca lo único que hace es el segundo movimiento, que es el movimiento de avance. Entonces ese el movimiento de avance es lo que la broca se va incrustando en el material, realizando la perforación, realizando el agujero. A medida que va avanzando, el agujero va creciendo, va haciéndose más profundo. Con el taladrado ya se ha visto desde una parte una forma industrial o para como un proceso auxiliar para un taller automotriz, tenemos algunas ventajas, por ejemplo, que es un, un proceso bastante rápido. No necesita mucho tiempo para ser realizado. Solamente realizar la medición en el elemento, trazar, hacer una pequeña guía y realizar la perforación. En cuanto a cómo se hace la calidad que nos deja, ya habíamos hablado que el taladrado, hacer un hueco con el taladro, deja un agujero con una calidad bastante buena. Eso quiere decir que al interior del agujero va a estar lo suficientemente liso para que nosotros coloquemos un elemento y que no haya mucho, y no digamos, material muy irregular aquí al interior, sino que esta perforación se haga como un cilindro prácticamente liso. Que nosotros podemos realizar perforaciones de distintos tamaños. Solamente cambiamos la herramienta que es la broca, y dependiendo del número de broca que nosotros pongamos, vamos a tener una perforación mucho más grande o más delgada. Y también que podemos trabajar en distintos materiales, ya sea como lo que trabajamos la mayoría de veces, que es en metales, o trabajando en plásticos. En cualquiera de los casos, esto es algo que nosotros podemos aplicar a distintos elementos en el vehículo. El problema es que perforaciones muy grandes no podemos realizar. Las perforaciones tienen que ser hasta pueden ser hasta cierta longitud, dependiendo el tamaño de la broca. Si la broca es muy extensa, podemos realizar una perforación más profunda. Si es que es muy corta, ya solamente a lo que nos dé el tamaño de la broca. A veces, como ya les había mencionado, si nosotros necesitamos el agujero para que pase por ahí algún elemento, digamos por ahí un cable, alguna cosa, nos toca por ahí pasarle hasta lija o alguna broca especial para que quede mucho más liso. Y con el taladrado solamente podemos hacer agujeros, cosa que con otro tipo de procesos nosotros podemos hacer mayor cantidad de trabajos. Y señores, también ahorita por favor, enciendan las cámaras, que si todos están apagadas la cámara.
Enciéndanse y ya después ya voy a seguirles llamando por el nombre de los que les voy a apagar la cámara. Entonces aquí nosotros le vemos un poco más claro a la herramienta de corte que nosotros tenemos, que es la broca, que es este elemento de metal, ¿sí? Que tiene en la parte posterior, tiene un vástago, que es un cilindro, tiene su diámetro, y esa es la parte que va montada en el portabrocas, que es esta especie de pinza con dedos metálicos que le sujeta la broca en su posición. Esta puede ser completamente lisa o hay brocas que tienen aquí unos pequeños ranurados que nosotros le vemos de lado. Y aquí le vemos que esto es plano. Es para que estos dientes, estos dedos, le sujeten de una manera mucho más eficiente. De manera más eficiente y se reduce el riesgo de que la broca se suelte del taladro. Ya. Tenemos aquí lo que son las hélices. Como les mencionaba, esta forma que tienen de hélices es para que por estas ranuras las limallas, la viruta que al momento que nosotros estamos realizando la perforación, por aquí pueda salir fuera del agujero. Porque si nosotros no tuviéramos esto y solamente aquí tuviéramos la punta, los filos de corte, entonces la viruta estaríamos sacando viruta, pero como no tienen por dónde salir, estarían quedándose dentro del agujero. Entonces con estas hélices lo que nosotros estamos haciendo es darles un pequeño camino para que pueda salir la viruta por aquí y que no se quede dentro de la perforación. Y tenemos aquí los filos de corte. Ese video les voy a pasar solamente el enlace para que lo vean posteriormente en sus casas. Listo. Entonces, como ya les mencionaba, aquí cuando nosotros estamos haciendo taladrado, sobre todo en metales, nosotros debemos cuidar qué tipo de broca utilizamos. Generalmente las brocas que nosotros compramos en las ferreterías, las baratas, esas de color negro, son las brocas con el peor material posible. Son brocas que si nosotros les esforzamos demasiado, si queremos realizar una perforación en un material muy duro, de un diámetro muy grande, y aplicamos demasiada fuerza, se llegan a romper demasiado fácil. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con metales duros, por ejemplo, con acero o sus aleaciones, como es el caso del acero inoxidable, lo que nosotros hacemos es utilizar brocas con otro tipo de materiales, como es las brocas de cromo vanadio con recubrimiento de cobalto o las de carburo de titanio. Estas de aquí, estas son las mejores de todas. Estas difícilmente las lleguen a utilizar ustedes. Estas son unas brocas que pueden incluso tener hasta filo de diamante, que tienen una pequeña capa de diamante. Y eso ya utilizan ya, por ejemplo, los de mecanizado. Utilizan ya en las fábricas, para construir, para realizar bastantes perforaciones, utilizan este tipo. De ahí nosotros en el taller, lo bueno sería tener un buen juego de brocas que sean de cromo vanadio o incluso hasta de cobalto. Con eso nosotros nos aseguramos que esas brocas nos van a aguantar un buen tiempo si nosotros les tratamos correctamente. En las brocas, como ya les mencioné aquí, la punta está afilada, tiene una inclinación, tiene dos caras. Como nosotros vemos aquí, las dos caras que tiene la broca son caras prácticamente rectas.
y que si nosotros les trazamos líneas para extender estas caras, podemos medir unos ángulos de corte. Esto depende de qué material nosotros tengamos. Si tenemos un material muy duro, necesitaremos un tipo de ángulo. Y si tenemos un material suave, utilizaremos otro tipo o es independiente. Entonces, por ejemplo, aquí nos menciona también las brocas que nosotros vamos a utilizar y vamos a ver con mayor frecuencia, que son estas brocas que tienen un color un poco amarillento, que son las brocas de tipo HSS, que son las mejores y que nosotros siempre deberíamos atinar a tener en un taller para realizar cualquier trabajo que tengamos. Y asimismo asegurarnos que tengan un ángulo correcto, ¿sí? Que estén afiladas al ángulo más adecuado. Porque si nosotros utilizamos un ángulo no adecuado para el material que estemos trabajando, le rompemos muy fácil a la broca. O puede que nos cueste mucho más trabajo realizar un pequeño taladrado. Entonces aquí vemos más de cerca cómo son la punta de las brocas. Aquí vemos que no es que aquí genera aquí una punta como si fuera de un lápiz o la punta de un esfero, sino que aquí tenemos dos caras y aquí la punta vendría a ser como la de un desarmador plano. Entonces, esta es la que nosotros le ponemos en la guía al momento de realizar el corte, al realizar la perforación. Y aquí los pequeños filos que tiene a un costado son los que van a realizar el corte, lo que van a sacar los pequeños pedazos de material para que nosotros podamos realizar nuestro taladrado. Entonces, generalmente la mayoría de brocas están afiladas a este ángulo, 118 grados, porque después de pruebas y investigaciones, es lo que se ha visto que es lo que mejor funciona. Estos 118 grados que permite que nosotros podamos hacer perforaciones en metal de una manera mucho más sencilla. Como nosotros vemos aquí, tenemos algunos ángulos que se pueden utilizar para las brocas, dependiendo del material. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos que en la mayoría, esta de 118 grados, que es la que vamos a encontrar en la mayoría de brocas que nosotros compremos, son las más utilizadas porque son hechas para trabajar con la mayoría de metales que nosotros tenemos aquí en nuestro medio, o incluso los materiales que tenemos montados en el vehículo. Ya cuando son de aceros, por ejemplo, como estos que tienen tratamientos térmicos, o aceros que tienen aleaciones que los hacen súper duros, aquí se utilizan unos ángulos un poco más grandes. Entonces, esto puede trabajar y cortar de una mejor manera los materiales. Entonces, si ustedes en algún taller tienen que realizar la perforación y ustedes ya ven y le ven que ese metal es muy duro, o buscan una broca mejor o le afilan a un ángulo un poco más grande para que se pueda cortar de una mejor manera el material. En el caso de que este tenga materiales muy blandos, incluso el ángulo se puede hacer un poco más agudo, más puntiaguda la broca, que, que tiene mayor facilidad. Listo. Entonces, como ustedes vieron en una animación anterior que les puse, de cómo era que sale estos pequeños pedazos de metal que nosotros vamos a tener en nuestro material, ¿sí? Lo que se conoce como las limallas o la viruta, que generalmente saben salir en esta forma como unos pequeños espirales, dependiendo cómo le hagamos el taladrado. Estos espirales pueden ser bastante grandes, pueden salir unas virutas pequeñas de unos 5 milímetros, 10 milímetros, a salir unas virutas de este tamaño que son de casi unos 5 centímetros. O sea, salen estos bastante grandes. Ustedes en el taller ven que sale esto por curiosidad y por curiosidad quieren tocar, esperen a que se enfríe, porque como está habiendo fricción por la broca con el material,
Esta sabe salir prácticamente al rojo vivo en algunos casos. Si ustedes tocan, se van a quemar la mano. También que hay el problema que al momento que nosotros realizamos una perforación, en los filos de la perforación suele quedar unos pequeños filos de metal que se conoce como rebabas. Por ejemplo, eso se tiene que limar para que no queden así porque son peligrosos, son como hojas de Gillette que ustedes pasan el dedo y se pueden llegar a cortar. En materiales que tengamos, como por ejemplo como plásticos o nylon, incluso también una consideración que se debe tener al momento de realizar perforaciones en plástico es no dejar que se caliente mucho la broca, porque como es plástico, si la broca se calienta mucho al momento de realizar la perforación, le puede llegar a derretir o fundirle demasiado el nylon y le hace que se deforme. Entonces ya pierde el tamaño y al momento que nosotros queremos volver a montar, en el caso que haya sido una parte de un vehículo, vamos a ver que ya el tamaño ha cambiado y por lo tanto ya no le va a coger muy bien. En cuanto a esta punta que les mencionaba, que se forma como la punta de un destornillador plano, hay algunas brocas que van a ser con este filo un poco más ancho que otras. Entonces, de pronto tengan cuidado, algún rato compran alguna broca y les mandan una broca así muy fina, que son para otro tipo de aplicaciones y les han dado por error. Tengan cuidado de revisar que tengan la herramienta adecuada para un trabajo adecuado. Listo, señores. Entonces, ya mismo se cierra la clase por el límite de tiempo. Nos vemos aquí en unos 10 minutos para continuar con la segunda.